Vygotsky considera que el lenguaje y el pensamiento tienen relaciones funcionales interconectadas y que en vez de estudiarlos de forma independiente, deben integrarse sus funciones. La relación entre pensamiento y palabra es un proceso vivo en el que se refleja la realidad con una distinta forma de percepción, lo que viene siendo clave en la conciencia humana. Las relaciones internas entre el pensamiento y la palabra son el producto de la formación del hombre. Él se da cuenta que el adulto piensa socialmente aún estando solo y el niño piensa egocéntricamente aún estando inmerso en la sociedad. Pensamiento y palabra se encuentran conectados por un vínculo primario. La conexión se origina, cambia y crece en el curso de su evolución. Sin embargo, sería un error considerar el pensamiento y la palabra como dos procesos sin conexión que pueden ser paralelos o cruzarse en ciertos puntos influyéndose mecánicamente. Es más, la futilidad de muchas de las investigaciones anteriores se debió en gran parte a la presunción de que el pensamiento y la palabra eran elementos aislados e independientes, y el pensamiento verbal un fruto de su unión externa. Esta brecha existente entre pensamiento y palabra se explica con lo siguiente. Primero, una palabra sin significado es un sonido vacío. El significado es, por lo tanto, un criterio de la palabra y su componente indispensable. Así que, en este caso, se podría contemplar como un fenómeno del lenguaje. Por otro lado, desde el punto de vista de la psicología, el significado de cada palabra es una generalización o un concepto. Si las generalizaciones y conceptos son innegablemente actas del pensamiento, podemos considerar al significado como un fenómeno inherente al pensamiento. Sin embargo, no olviden que esto no implica que el pensamiento y palabra están en dos esferas diferentes de la vida psíquica, porque el significado de la palabra es un fenómeno del pensamiento mientras éste esté encamado en el lenguaje, y del habla solo en tanto esté relacionado con el pensamiento e iluminado por él. Resultados de estudios han establecido que los significados de las palabras son dinámicos y no formaciones estáticas. Cambian al mismo tiempo que el niño se desarrolla y de acuerdo a las diferentes formas en que funciona el pensamiento. Siguiendo esta línea de estudio es necesario mencionar dos postulados. Primero, existe la necesidad de distinguir dos planos en el lenguaje, su aspecto interno, significativo y semántico, y el externo y fonético. Así, para adquirir el dominio del lenguaje externo, el niño arranca de una palabra, luego conecta dos o tres, un poco más tarde pasa de frases simples a otras más complicadas, y finalmente a un lenguaje coherente formado por una serie de oraciones. En otras palabras, va de una fracción al todo. En lo que respecta al significado, las primeras palabras de un niño cumplen el papel de una oración completa. Desde el punto de vista semántico, los niños parten de la totalidad de un complejo significativo, y solo más tarde comienzan a dominar las diferentes unidades semánticas, los significados de las palabras, y a dividir su pensamiento anterior indiferenciado en esas unidades. El segundo postulado expuesto por Piaget, demostró que el niño utiliza proposiciones relativas como por qué y aunque mucho antes de entender las estructuras significativas de esas formas sintácticas. Así, un niño usa palabras para denominar ciertas cosas no por su significado semántico, sino por su significado fonético. Un niño sabe a qué se refiere la palabra vaca, pero no porque realmente son conscientes de su significado, sino porque el sonido de la palabra lo asocian, en este caso, con el animal. Estos dos planos del lenguaje, el semántico y el fonético, comienzan a separarse a medida que el niño crece, y aumenta gradualmente la distancia entre ellos. Cada etapa en el desarrollo del significado de las palabras posee una interrelación específica de los dos planos. Por otro lado, la relación entre pensamiento y palabra no puede ser comprendida en toda su complejidad sin conocer claramente la naturaleza psicológica del lenguaje interior. Sin embargo, entre todos los problemas relacionados con el pensamiento y el lenguaje, este es probablemente el más complicado, pues se halla acosado por equívocos terminológicos y de otro tipo. Originariamente, el lenguaje interiorizado parece haber sido considerado como la memoria verbal. Una segunda interpretación lo considera como un lenguaje externo trunco, como lenguaje sin sonido o lenguaje subvocal. Por su lado, Bechterev lo definió como un reflejo lingüístico inhibido en su parte motora. Esto quiere decir que la pronunciación silenciosa de palabras no es equivalente del proceso total del lenguaje interiorizado. La tercera definición es, por el contrario, demasiado amplia.
Para Goldstein el término comprende todo lo que precede al acto motor del habla, incluyendo lo que varios estudiosos llamaron motivos del lenguaje y la experiencia específica e indefinible, no sensible y no motora del lenguaje, es decir, los aspectos internos de cualquier actividad lingüística. Sin embargo, para lograr una imagen verdadera del lenguaje interiorizado es necesario partir de la presunción de que es una formación específica, con sus propias leyes y sus específicas relaciones complejas con las otras formas de la actividad lingüística, antes de poder estudiar su relación con el pensamiento. Primero, el lenguaje interiorizado es habla para uno mismo, el externo es para los otros. Segundo, la ausencia de vocalización per se es solo una consecuencia de la naturaleza específica del lenguaje interiorizado, el que no constituye un antecedente del lenguaje externo ni tampoco su reproducción en la memoria, sino en cierto sentido su opuesto. Tercero, el lenguaje externo es la conversión del pensamiento en palabras, su materialización y objetivación. En el lenguaje interior el proceso se invierte, el habla se transforma en pensamientos internos. Y lógicamente sus estructuras tienen que diferir. Históricamente Piaget fue el primero que prestó atención al lenguaje egocéntrico del niño, y también el primero que vislumbró su significación teórica, pero sin embargo no prestó atención a la característica más importante del lenguaje egocéntrico, su conexión genética con el lenguaje interiorizado. Posteriores estudios llevaron lo que Piaget ignoró al centro de su problemática, así se llegó a la conclusión de que el lenguaje egocéntrico es una etapa del desarrollo que precede al lenguaje interior, ambos cumplen funciones intelectuales, sus estructuras son semejantes, el habla egocéntrica desaparece en la edad escolar, cuando comienza a desarrollarse la interiorizada. A partir de todo se infirió que uno se transforma en el otro. Por otro lado, según la concepción de Piaget, el lenguaje egocéntrico del niño no se adapta a la inteligencia de los adultos. Su pensamiento permanece totalmente egocéntrico, y esto hace que sus expresiones son incomprensibles para los otros. Sin embargo, otros estudios muestran la concepción de que el pensamiento egocéntrico desciende a cero en el umbral de la edad escolar. El habla egocéntrica es un fenómeno de la transición del niño del funcionamiento interpsíquico al intrapsíquico, es decir, de su actividad social y colectiva a su actividad más individualizada. Para explicar esto, partamos de un hecho innegable y experimentalmente establecido. Las cualidades estructurales y funcionales se hacen más notorias al crecer el niño. A los 3 años, la diferencia entre el lenguaje egocéntrico y el social equivale a 0. A los 7 nos encontramos con un lenguaje que, en su estructura y función, es totalmente diferente al social. Se ha producido una diferenciación de las dos funciones del lenguaje. En conclusión, los estudios sobre el lenguaje egocéntrico, desde el mismo Piaget hasta ahora, arrojan 3 reglas generales sobre este tipo de lenguaje en el niño. El lenguaje egocéntrico se manifiesta solo en presencia de otros niños entregados a la misma actividad, y no cuando el niño está solo, es un monólogo colectivo. El niño tiene la ilusión de que su lenguaje egocéntrico no dirigido a alguien en particular, resulta comprensible a quienes lo rodean. El lenguaje egocéntrico posee las mismas características del externo, no es inaudible ni murmurado. Estas peculiaridades no son, por cierto, casuales. Así para el niño, el lenguaje egocéntrico no está aún esperado del social.